Buenas tardes, ¿me escuchan? Por favor, ¿me pueden decir si me escuchan y ven mis diapositivas? Correcto, doctora, sí se puede ver. Ya, muy amable, gracias. Sí, doctora, hace un momento yo ya le estaba llamando por el tema del ingreso de mis compañeros. Me parece que están teniendo algunos problemas para ingresar. No veo ninguno pendiente ahorita. Muy bien, vamos a empezar entonces la clase de ahora, que es sobre diarrea. Para empezar, vamos a ver un caso clínico, y después de ver el caso clínico, se supone que al terminar debemos de saber qué tipo de diarrea tiene este paciente, cuál es el mecanismo fisiopatológico y también cuál sería su probable tratamiento. Se trata de un paciente de 20 años que hace una semana presenta deposiciones líquidas 2 a 3 veces al día en poca cantidad después de la ingesta de leche entera. Entonces tenemos que, después de hacer la charla, tenemos que saber si el paciente realmente tiene diarrea, si esta es aguda, si es crónica, dónde está esta diarrea, si está en intestino delgado, intestino grueso, y finalmente cuál es el mecanismo fisiopatológico de la diarrea. Vamos a ver un poco de histología, absorción, secreción, la actividad motora del intestino delgado, el mecanismo fisiopatológico de las diarreas, secretora, osmótica, inflamatoria y por trastorno de la motilidad. En relación a la definición, van a ver ustedes muchas definiciones, ¿no? Como por ejemplo que la diarrea es el producto del desequilibrio que hay entre la secreción y absorción de líquidos y de iones. Según la OPS, la diarrea también puede ser definida como tener más de 3 deposiciones al día, ¿no? También puede ser el aumento súbito del número de evacuaciones con disminución de la consistencia y acompañado a veces de moco y de sangre. O finalmente puede ser que sea de acuerdo al peso, ¿no? Que sea superior a 200 gramos por día, también una definición de diarrea. Pero lo más importante que ustedes tienen que saber es de que la diarrea finalmente es la alteración del número de evacuaciones o de la consistencia del hábito normal, el hábito evacuatorio de cada paciente, ¿no? Si, por ejemplo, el hábito evacuatorio de cada paciente es cada 2, cada 3 días, el hacer la deposición todos los días y de repente disminuye la consistencia, ya consiste en una diarrea, ¿no? O aquella persona que hace, por ejemplo, una vez al día, hacerlo 3 veces, de repente eso sí aumenta su definición, ¿no? Y en cuanto al tiempo, puede ser una diarrea de tipo agudo, si es que la diarrea dura menos de 2 semanas, puede ser crónico si es más de 4 semanas y puede ser persistente de 2 a 4 semanas. En cuanto a la histología, podemos ver la serosa, ¿no? Y luego 2 capas musculares. Las capas musculares son las que tienen que ver con el movimiento longitudinal para llevar de la zona cefálica a la zona caudal el bolo alimenticio, el músculo circular que va a producir la mezcla de los componentes de la alimentación. Tenemos la submucosa, donde están los vasos sanguíneos, venosos, arteriales, los linfáticos, y también el sistema nervioso que va a resultar ya en la mucosa, ¿no? En la mucosa tenemos principalmente las vellosidades, microvellosidades, que van a aumentar su extensión de absorción, ¿no? Su superficie de absorción, y tenemos también unas criptas que son las que van a producir la secreción. Entonces, este aumento de extensión para la absorción es lo que lo va a caracterizar al intestino,
para absorber la gran cantidad de líquido que va a ingresar, ¿no? Nuevamente vemos acá las vellosidades y las microvellosidades. La zona apical es la zona de absorción y la cripta, que es la zona de secreción. Pero no solamente las microvellosidades tienen ese potencial, sino también tienen glucoproteínas que van a contener enzimas, que van a metabolizar carbohidratos, como por ejemplo la sacarasa, la maltasa, la lactasa, que se van a encontrar también a nivel de su superficie. Y tenemos también otras células que se llaman células enterocromafines, que también van a responder a neurotransmisores, como en este caso, por ejemplo, la serotonina, para producir también aumento de la motilidad intestinal y también de su secreción, ¿no? Y tenemos una inervación simpática constituida por dos sistemas. Un sistema de inervación intrínseca que está comprendido en el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner, ¿no? Y este plexo mientérico lo que va a hacer es aumentar el movimiento intestinal, aumentar la frecuencia, aumentar la velocidad, ¿no? Y tenemos otro plexo, el otro plexo que se denomina plexo de inervación extrínseca, que está comprendido el simpático y el parasimpático. Principalmente el simpático, que va a aumentar la motilidad y la vasoconstricción e hipersecreción del intestino. Entonces, a través de estos neurotransmisores y estos plexos nerviosos intrínsecos y extrínsecos se puede aumentar la motilidad del intestino. Como les dije, hay una motilidad peristáltica que va a ser la propulsión del bolo alimenticio hacia la zona caudal y los movimientos segmentarios, que son las contracciones que van a producir la mezcla, ¿no? La mezcla del contenido luminal. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 2 litros que se ingieren diariamente, más 1,5 litros de saliva que se produce diariamente, más la secreción gástrica, 2 litros, más la secreción de tipo biliar, hepática, pancreática, que más o menos son 3 litros, entonces finalmente contenemos dentro del intestino casi 9 litros de líquido, ¿no? De estos 9 litros de líquido, casi 8,5 son absorbidos a nivel del intestino delgado, principalmente a través del intestino. Y solamente 400 centímetros cúbicos son absorbidos a nivel del colon, para que finalmente puedan salir a nivel del ano, 100 mililitros por día, con las heces, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de absorción que se mantiene a nivel del intestino. Entonces, una alteración de esta absorción lo que va a producir es la inhibición de la absorción del líquido y por lo tanto la producción de diarrea. O puede ser que de repente también se extraiga el líquido del intestino a través del aumento de la secreción, ¿no? ¿Cómo es que el líquido va a salir seguido de los iones, ¿no? Realmente puede ser a través de una permeabilidad transcelular, ¿no? O puede ser una permeabilidad paracelular entre célula y célula, puede ser una permeabilidad de tipo apical, es decir, por aquí es donde se absorben o se secretan iones con líquido, o puede ser también una acción a nivel de la membrana vasolateral. Principalmente se encuentra ahí la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no? Vamos a dejar de compartir un ratito esta pantalla para hacerles compartir otra pantalla donde les voy a explicar un poquito esto, ¿ya? Entonces, estoy compartiendo, me están mirando un video, una imagen de video. Sí, doctora. Ok. Entonces, lo que ustedes van a ver acá, esta es la luz del intestino, esta es la célula intestinal,
y este es el intersticio, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es cómo la célula intestinal trata de absorber el líquido junto con solutos, ¿no? Principalmente el sodio y el cloro. Entonces vamos a tener una bomba, un canal de sodio, que es el que me va a permitir la entrada de sodio principalmente. Vamos a ver cómo el sodio y el cloro pueden ingresar con un zinc transportador y cómo el sodio con el hidrógeno tienen que intercambiarse con un cotransportador. Y finalmente también cómo el sodio puede ingresar a través de proteínas y de la glucosa. Entonces vamos a ver, tenemos ahí el sodio. Como les dije, a través de un canal de sodio puede ingresar el sodio a la célula, o un zinc portador puede hacer que ingrese tanto el sodio como el cloro, o un cotransportador puede intercambiar el sodio con hidrogenión. Pero finalmente también el sodio puede ingresar con glucosa o con los aminoácidos, ¿ya? Entonces vemos acá cómo se intercambia el sodio con el potasio, cómo ingresa el sodio con el cloro juntos y cómo se intercambian el sodio con el hidrógeno. Entonces finalmente lo que voy a tener son moléculas de sodio dentro de la célula con cloro, ¿no? Que son los que van a ingresar el agua a la hora de la absorción, va a ingresar el agua al intersticio y después a la célula y al intersticio también, ¿no? Y finalmente el sodio, como necesita en la zona vasolateral energía por la ATP, mediante una bomba, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa, donde va a botar 3 sodios y va a ingresar a la célula 2 potasios. Y el cloro se va a obtener de intercambiar el bicarbonato que se encuentra dentro de la célula con el cloro. El potasio, lo que va a producirse el potasio es de que va a salir de la célula, el cloro va a salir a través de un canal de cloro, que es muy importante ese canal, porque si no hay ese canal se puede producir, por ejemplo, una enfermedad muy importante, que es la fibrosis quística, ¿no? Y el potasio, como les estaba diciendo, tiene una salida paracelular, o sea, entre célula y célula no necesita intercambiarse con otro ion para poder salir, irse al intersticio. Y el agua, a través de la concentración de iones, puede salir de la luz intestinal hacia el intersticio también, a través del espacio entre célula y célula, ¿no? Entonces, más o menos es así como se va a movilizar tanto los iones como el agua en la absorción de líquidos y electrolitos a nivel de intestino delgado, que es lo más importante, ¿no? Muy bien, regresando. ¿Para dónde voy mañana? Aquí ahora ni aquí. Mañana. Muy bien, y esto es un resumen de lo que pasa especialmente en el ayuno de hilio, lo que ya habíamos mencionado con la glucosa, con los aminoácidos y el intercambio con el hidrógeno, y en el colon, ¿no? La única diferencia de repente en el colon es también la producción o la acción de la aldosterona, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos un transporte activo tanto de sodio, cloro, potasio y bicarbonato a nivel del yeyuno, al hilio solamente de sodio y potasio, y en el colon ya no hay mucha absorción, ¿no? Como estábamos mirando anteriormente.
También hay sustancias que van a producir una estimulación de la absorción o una secreción también. Son hormonas, son sustancias endocrinas, son sustancias que tienen que ver con la inflamación, que van a producir también o la estimulación de la absorción o la estimulación de la secreción. En cuanto a la clasificación, la diarrea, como ya habíamos mencionado, puede ser aguda, puede ser persistente, puede ser crónica. La diarrea también, de acuerdo a la población, puede ser en inmunocompetentes o inmunosuprimidos. Generalmente los inmunosuprimidos van a tener infecciones que son oportunistas, ¿no? Que no van a ser de la misma etiología que los inmunocompetentes. La localización también es importante, si es en intestino delgado y grueso, tiene mucha diferencia, y vamos a ver también los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. En el caso de la localización de la diarrea, esta puede ser a nivel del intestino delgado o puede ser también a nivel del colon. La diferencia, principalmente en el intestino delgado, es que como se lleva a cabo acá la mayor cantidad de absorción de agua, entonces si no está funcionando bien el intestino delgado, la diarrea va a ser muy abundante, ¿no? Muy abundante y generalmente no va a tener dolor y tampoco va a producir moco y sangre. Pero sí esos restos alimenticios que pueden producir que los alimentos se vean, ¿no?, enteros, pueden producir contenido ácido y también pueden producir un dolor a nivel del ano. En cambio, cuando la diarrea es de tipo baja, como ya se absorbió la mayor cantidad de líquido, entonces el volumen ya no es muy cuantioso, pero sí se va a caracterizar por producir dolor de tipo cólico, va a producir pujo, va a producir tenismo, ¿no? Generalmente puede producir también moco, sangre, y más bien no se van a ver los alimentos enteros, ¿no? Y la clasificación por la fisiopatología, vamos a tener que, si hay una alteración de la absorción, es decir, no se absorbe el líquido, va a ser una diarrea de tipo osmótica. Si hay una alteración de la secreción a nivel de las criptas, por ejemplo, va a ser una diarrea de tipo secretor. Si la motilidad está aumentada, una diarrea por dismotilidad, o puede ser una diarrea de tipo inflamatoria. En la diarrea osmótica, la característica es de que dentro del lumen del intestino hay la presencia de una sustancia osmóticamente activa, es decir, algo que no se absorbe. Por ejemplo, la celulosa, normalmente los humanos no absorben la celulosa, ¿no? Entonces, si uno come papel, el papel va a quedar aquí entero y va a comportarse como una sustancia osmóticamente activa. Entonces, la osmolaridad de la luz intestinal va a estar incrementada y va a producir la salida de líquido, y esta salida de líquido va a disolver el sodio o los electrolitos que se encuentren dentro de la luz del lumen. Por lo tanto, esta diarrea se va a caracterizar por no ser muy abundante, por tener una osmolaridad aumentada dentro del lumen, pero el sodio fecal va a estar disminuido, ¿no? ¿Va a producir una mala absorción? Sí, va a producir mala absorción, porque todos los alimentos que ingresen junto con el papel no se van a absorber por el volumen que van a producir y el aumento de la motilidad también, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, alimentos casi enteros, se va a llamar lientería, y si yo tengo el consumo de grasas y estas grasas no se absorben, yo veo gotas de grasa en el inodoro, entonces voy a ver que el paciente tiene esteatorrea, ¿no? Las causas generalmente son causas exógenas y endógenas. Exógenas, por ejemplo, laxantes, antiácidos, medicamentos. Y endógenas, las malabsorciones, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que no pueden absorber el gluten, hay personas que no pueden absorber la lactosa, entonces se convierten en sustancias osmóticamente activas dentro del lumen intestinal, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la leche, cuando las personas ya no tienen en la enzima, la lactasa, entonces uno ingiere leche, esta leche va a producir a nivel del intestino una osmolaridad incrementada. Esta osmolaridad incrementada va a producir la salida del agua,
como les dije anteriormente, de las zonas paracelulares, y se va a incrementar entonces la osmolaridad, pero disminuye el sodio fecal, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos que la concentración intraluminal de solutos está aumentada, el volumen es alto de las heces, pero no tanto, realmente no tanto. La osmolaridad es elevada, los electrolitos pueden estar disminuidos, y si yo dejo de tomar la leche, en este caso, por ejemplo, entonces mejora, ¿no? Y el pH es ácido, entonces va a producir una irritación a nivel perianal. En el caso de la diarrea de tipo secretora, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una activación, ya sea por el AMP cíclico, GMP cíclico del calcio, y una apertura de los canales de cloro o de sodio. Entonces, generalmente que se encuentran a nivel de las criptas, ¿no? Y entonces estos canales van a hacer que salgan el sodio y el cloro dentro del lumen intestinal, y con eso también va a salir el agua a nivel de las zonas paracelulares. Y entonces se va a producir un gran volumen de heces, ¿no? Entonces se caracteriza esta diarrea secretoria porque hay un gran volumen de heces. En la osmolaridad, por lo tanto, está disminuida acá por la gran cantidad de, porque no hay una sustancia osmóticamente activa, y el sodio más bien fecal se va a quedar incrementado porque justamente lo que está saliendo es el sodio y el cloro, ¿no? Lo mismo para explicar que se va a llevar a cabo a nivel de las criptas con la apertura del canal de cloro principalmente, y la disminución de la absorción de sodio y de cloro, ¿no? No solamente es a nivel de las bacterias, ¿no? Sino también pueden ser hormonas. Como les dije, dentro de las células intestinales también se encuentran las células enterocromafines, que son afectadas por la serotonina. Entonces va a incrementar el sistema nervioso entérico, aumenta el GMP cíclico, el calcio y las aperturas de los canales. Por ejemplo, cuando activan el AMP cíclico, puede ser por salmonela, puede ser por shigella, generalmente toxinas, ¿no? Toxinas son la causa de las diarreas acá. Activación del GMP cíclico puede ser, por ejemplo, la Escherichia coli en termoestable, o la secreción de calcio, por ejemplo, el Clostridium difficile, ¿no? Entonces, una diarrea secretoria se caracteriza porque es una secreción hidroelectrolítica aumentada, el volumen de las heces es muy alto, que produce mucha deshidratación. La osmolaridad fecal está disminuida, y a pesar de que uno pueda de repente hacer ayunos, el ayuno no va a funcionar, ¿no? Y como su pH es neutro, no va a producir tampoco irritación perianal. Vamos a ver un ejemplo de una diarrea por toxina, ¿no? Una diarrea que va a producir secreción, una diarrea de tipo secretor, que es la Escherichia enterotoxigénica. En este tipo de diarrea tenemos en cuenta a la Escherichia coli enterotoxigénica, que va a producir una diarrea que es muy frecuente, que es la diarrea del viajero, ¿no? Cuando uno viaja a una zona y le produce diarrea apenas llegue, este tipo de diarreas. El mecanismo generalmente se produce primero adherencia y después la penetración de la toxina a nivel del intestino delgado. Entonces en el intestino vamos a encontrar la Escherichia coli. La Escherichia coli va a tratar de unirse al epitelio a través de esta proteína. Sin embargo, hay mecanismos por los cuales también se trata de inhibir esa adhesión y utilizar otro tipo de adhesiones, ¿no? Entonces se adhiere al enterocito, y lo que va a producir es la adherencia a las sustancias toxigénicas, ¿no? Para transmitir las toxinas. Tenemos la Escherichia coli, que va a producir dos tipos de toxinas: la toxina termoestable y la toxina termolábil.
La toxina termolábil se va a dividir en dos unidades, en la unidad A y la unidad B. Y la unidad B principalmente se va a unir al gangliósido. Y esta toxina se va a ir al retículo endoplásmico del aparato de Golgi y va a producir finalmente activación del AMP cíclico para que abra los canales de cloro a nivel de la cripta, y con la apertura de cloro y la salida de cloro se va a también salir el agua. Pero también con la otra toxina, la toxina termoestable, se puede producir el aumento del GMP cíclico y también la apertura de los canales de cloro para la salida de cloro luego del agua y producirse la diarrea de tipo secretor. No solamente, como les dije, era alguna bacteria, ¿no? Sino también hormonas. Hay tumores, por ejemplo, dentro del pulmón que van a producir serotonina, histamina, prostaglandina, que también tienen este mismo principio. O adenomas pancreáticos que también van a secretar neurotransmisores u hormonas que tienen este mismo principio de aumentar el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio, y aumentar la secreción, ¿no? de iones. Entonces hemos visto la diarrea osmótica y la diarrea secretora que tienen diferencias muy significativas. En cuanto al volumen, la secretora es muy abundante, produce mucha deshidratación. La respuesta al ayuno es principalmente con la diarrea osmótica. Acuérdense de la leche, ¿no? Uno deja de tomar la leche y entonces disminuye la diarrea. En cuanto al sodio fecal, generalmente la diarrea secretora tiene aumento de sodio fecal porque justamente la apertura de los canales de sodio y de cloro son los que van a producir la diarrea. En cuanto a la osmolaridad, está aumentada en la diarrea osmótica porque tengo que tener una sustancia osmóticamente activa en el uso intestinal para producir la diarrea. ¿Y cuál de los dos produce mala absorción? La diarrea osmótica, y la secretora produce deshidratación. Vamos a ver una diarrea de tipo inflamatoria. En la diarrea de tipo inflamatoria hay una destrucción de las células epiteliales y entonces no voy a tener no voy a tener enzimas que puedan producir la degradación de sustancias como los carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el carbohidrato que ingrese o la sustancia que ingrese van a actuar como también sustancias osmóticamente activas. Pero a su vez también va a aumentar la motilidad del intestino y va a disminuir la absorción del intestino. Entonces son muchos mecanismos que van a intervenir en la diarrea de tipo inflamatoria aparte del proceso inflamatorio. Esta diarrea inflamatoria no solamente es infecciosa, sino también puede ser inflamatoria. Por ejemplo, por inmunidad celular, humoral, por toxicidad, por una alteración vascular o sin conocerse su caso también, ¿no? Vamos a ver cómo una diarrea por Escherichia coli enteropatógena, hemorrágica, puede producir esta destrucción, ¿no? Acá vemos la Escherichia coli, que también a través de su flagelo va a tratar de adherirse al epitelio intestinal, pero también tiene señales Escherichia coli para llamar a más bacterias, ¿no? Y entonces lo que hace, además de adherirse esta bacteria, es producir un sistema de inyección de sus toxinas, que es lo que vemos acá, para que pueda producir una inyección de una proteína para producir una alteración a nivel del ARN mensajero. Y finalmente se va a producir también una fosforilación. Y esta fosforilación también lleva a una polimerización de la actina, que está acá, y con eso trastorna todo lo que es la mucosa intestinal. Entonces no se puede producir la replicación de una célula y la reparación de la célula, ¿no? Esta
alteración inflamatoria, como les dije, no puede ser también solamente infecciosa, sino puede ser de repente inmunológica, como la enfermedad de Crohn o la ulceritis, la colitis ulcerativa. La enfermedad de Crohn, por ejemplo, cuando hay una alteración anormal del linfocito T y hay un proceso inflamatorio, miren ustedes cómo se ve estas zonas, zonas de mucosa de aspecto empedrado, ¿no? Con granulomas, ¿no? Y donde se encuentra un sistema inmunológico alterado, con autoinmunidad, con anticuerpos dentro principalmente del intestino grueso. Vamos a ver de que también hay un reconocimiento de patógenos que pueden alterar, ¿no? A veces, por ejemplo, el intestino está normal y hay un patógeno que disrumpe la pared del intestino y expone sustancias que normalmente el sistema inmunológico no conoce. Y entonces los reconoce como ajenos, y entonces al intestino lo reconoce como ajeno y le produce la alteración. Sin embargo, también hay mutaciones genéticas, ¿no? Que hacen que lo reconozca como ajeno, ¿no? Entonces, reconoce a la bacteria como ajeno, pero después también al intestino lo reconoce como ajeno. Y va a ir su sistema inmune contra este intestino, produciendo citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, etc., ¿no? Y finalmente tenemos la diarrea de tipo por dismotilidad, donde hay un aumento de la motilidad. Cualquier sustancia, hormona, neurotransmisor que aumente la intensidad del movimiento intestinal va a producir una reducción en el tiempo del tránsito intestinal. Entonces, si se reduce el tiempo del tránsito intestinal, también se reduce el tiempo de absorción de los líquidos y de los iones. Por lo tanto, se puede producir también una diarrea, ¿no? Estas sustancias pueden ser de repente activas en forma cefálica o más caudal, pero finalmente hacen lo mismo, ¿no? Producen un aumento de la motilidad intestinal. Como por ejemplo el hipertiroidismo, como el colon irritable, como la diabetes mellitus. Entonces, ¿cuáles son las características de una diarrea por dismotilidad? El volumen de las heces es moderado, pero el reflejo gastrocólico está exaltado. No hay pérdida de electrolitos ni tampoco hay mala absorción, ¿no? Todo lo que hemos visto es de diarrea aguda, ¿no? También tenemos una diarrea crónica. La diarrea crónica puede ser por múltiples enfermedades, como van a ver ustedes en esta lista, múltiples enfermedades, y por lo tanto necesita un estudio muy completo, ¿no? En cuanto a nuestro caso inicial, si el paciente de 20 años hace una semana presenta deposiciones líquidas 2 a 3 veces al día, dice, ¿el paciente tiene diarrea? Sí, porque está presentando deposiciones líquidas 3 veces al día. Dice, ¿es aguda o es crónica? Como dice, una semana, hace una semana, y la diarrea aguda es hasta 2 semanas, es una diarrea de tipo agudo. ¿Cuál es el mecanismo? Dice leche entera. La leche entera necesita que haya una enzima en el intestino que digiera la leche entera. Probablemente no la hay y entonces la leche entera está funcionando como una sustancia osmóticamente activa. Por lo tanto, la diarrea de tipo osmótica. ¿Cuál sería su tratamiento? Si yo le quito la sustancia osmóticamente activa, mejora. Entonces mejora con el ayuno, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Ya les he puesto la grabación y también tienen la clase subida en el, ¿cómo se llama? En el aula virtual, ¿ya? Muy bien. Gracias, jóvenes. Cuídense. Gracias, doctora. Hasta luego.